Muchas gracias. Bueno, primero agradecer la invitación a participar en el seminario. En segundo lugar, yo quería advertir que estoy más inhibido y nervioso de lo normal. Primero porque veo una audiencia poblada de especialistas en la obra de Reyes, a la cual yo soy un recién llegado. Y segundo porque en la mesa se encuentran personas que yo venero en varios sentidos, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con historia diplomática. Mis encuentros con Reyes han sido básicamente, como ya lo dijo Gustavo, a través de su labor diplomática, y buena parte de lo que yo he absorbido sobre la vida de Reyes se encuentra en Misión Diplomática, que Víctor editó y en la cual tiene un prólogo insuperable. Entonces yo probablemente voy a repetir y hablar de una serie de lugares comunes, pero ni modo. Por favor, pido su indulgencia. Las actividades diplomáticas de Alfonso Reyes en América del Sur se desarrollaron entre 1927 y 1939. A lo largo de esos 12 años, Reyes se movió en dos grandes contextos notablemente diferenciados. El primero tenía que ver con la política exterior de los gobiernos sonorenses, dirigida a obtener el reconocimiento del régimen y recuperar el prestigio del país, tan lastimado por la década de lucha armada y las duras fricciones entre los grupos sobrevivientes en la primera mitad de los años 20. Uno de los objetivos centrales de la política, era restablecer las relaciones con las principales potencias de América del Sur, en particular con Argentina, Brasil y Chile, el famoso ABC, que tan controvertidamente había tratado de intervenir en el conflicto mexicano entre 1914 y 1916. El segundo contexto estuvo constituido por la extrema polarización política entre izquierdas socialistas y comunistas y derechas católicas y fascistas, que impactó a Iberoamérica durante los años 30 del siglo pasado y que tuvo en México y Brasil episodios muy importantes. México, Argentina y Brasil. La política exterior de Obregón había dado precedencia a la reanudación de relaciones armónicas con los países del sur como una forma de reforzar el régimen revolucionario mexicano ante la belicosidad de Estados Unidos. Era en cierta forma un retorno a la tradicional línea americanista de la política de la Cancillería mexicana, trazada desde los años de Alamán al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores, esto es, desde la propia infancia de la República. En consecuencia, a lo largo de la década de 20, el gobierno mexicano desató una agresiva campaña para recuperar el terreno perdido en sus relaciones con América del Sur, y lo hizo por medio de dos estrategias principales: la elevación de las legaciones sudamericanas al rango de embajadas y el establecimiento de líneas directas de comunicación. La cuestión de las embajadas fue atacada de manera frontal durante las fiestas del centenario de la consumación de la independencia en 1921, diseñadas para mostrar al mundo al nuevo México, pacificado y socialmente orientado, fiestas a las que los gobiernos de América del Sur mandaron, con pocas excepciones, delegaciones especiales. Un año después, Brasil y México elevaban sus legaciones al rango de embajadas, y ante la ausencia de cualquier otro embajador en el conjunto de las representaciones diplomáticas acreditadas ante el gobierno de México, el brasileño Regis de Oliveira se convirtió en el decano del cuerpo diplomático, un cargo tradicionalmente ocupado por el representante de Estados Unidos. En 1927, Argentina y Colombia harían lo propio, acompañadas al año siguiente por Chile. La segunda estrategia, no por segunda menos importante, consistía en establecer líneas regulares de comunicación marítima que permitieran el intercambio de bienes y personas entre México y América del Sur. Una vez más era la retomada de una constante de los gobiernos mexicanos del siglo XIX, en particular los posteriores a la intervención francesa, que habían visto en el aislamiento geográfico de México respecto al sur del continente una de las principales debilidades geopolíticas del Estado-nación. Alfonso Reyes llegó a Buenos Aires en los primeros días de julio de 1927 y un mes después presentó sus credenciales. Su actividad diplomática en la capital argentina estuvo guiada por las directrices de la Cancillería: consolidar la representación mexicana, estrechar los vínculos entre los gobiernos de México y de la República del Plata y buscar caminos para establecer una línea directa entre los puertos argentinos y los mexicanos. Al lado de eso, tanto por deber de oficio como sobre todo por vocación propia, Reyes desarrolló una vigorosa diplomacia cultural. En todos los campos hubo frutos, algunos más importantes que otros, si bien, como es natural, sus capacidades de acción se vieron afectadas
tanto por factores internos de la política bonaerense como por la repercusión de problemas afrontados por el gobierno mexicano que representaba, en particular por la cuestión religiosa. La pugna por el establecimiento de líneas directas de navegación entre puertos del Golfo de México y Buenos Aires tenía en el fondo un objetivo político, que postulaba que el establecimiento de lazos mercantiles sólidos podrían ser la base de una alianza que el simple ejercicio de la diplomacia y de la política habían probado ser incapaces de lograr. Desde finales de la década de 1870, gracias en parte a los informes de Santiago Sierra desde la capital de Chile, la Cancillería mexicana había tenido que dividir sus esperanzas de alianzas interamericanas, de hecho alianzas de México con Sudamérica contra Estados Unidos. Entre los inútiles apelos retóricos a la unidad de la familia hispanoamericana, Brasil era un caso aparte, y la constatación de que las redes de intereses mercantiles que comenzaban a vincular a Estados Unidos con las clases dirigentes sudamericanas eran mucho más fuertes que cualquier conciencia de solidaridad basada en cuestiones tan intangibles como la cultura y la historia. La naturaleza política del intercambio comercial había sido finalmente asumida por la Cancillería mexicana ya en tiempos de don Porfirio, como una estrategia prioritaria para forjar alianzas mercantiles que conllevaran apoyo político y reforzaran la posición de México ante Washington. En julio de 1928, un año después de su llegada a Buenos Aires, las gestiones de Reyes parecieron comenzar a fructificar cuando recibió una propuesta de la recién fundada Compañía de Navegación Costera de Buenos Aires para crear una ruta trinacional que partiera de puertos rioplatenses, tocara puertos brasileños y culminara su recorrido en el Golfo de México. No obstante la verdadera naturaleza del interés mexicano por vincularse con Argentina, la cuestión política continental, que era el objetivo, no parece haber sido cabalmente entendida por las autoridades argentinas. Reyes se había entrevistado con el ministro de Marina, quien para su sorpresa había tratado de convencerlos de que era más económico el viaje por Valparaíso que por Buenos Aires. Decía Reyes, él cree que esta línea sería igualmente ventajosa para la relación con Argentina. Mi sentir personal, que no puedo disimularle, es que su juicio era exacto geométricamente hablando, pero que hasta político me parecía que en un gobernante el no darse cuenta de que tratamos de relacionar a México y a Argentina y no a México y a Chile. Ya antes en París, Reyes había conversado con el ministro de Argentina en Francia y le había propuesto que la Marina rioplatense enviara un buque de guerra cargado con artículos de interés de los mercados mexicanos, maíz en particular, un buque que México devolvería pletórico de materiales que le interesaran a Argentina, como la fibra del henequén, por cierto, un artículo mirado con mucha curiosidad por varias legaciones extranjeras. Era un experimento para despertar el interés hacia la línea directa de las comunidades empresariales respectivas, además de representar una manifestación política de dimensión continental. El Ministerio de Agricultura argentino examinó la propuesta y la encaró como un mero y raquítico acto de transacción comercial y no, dice Reyes, como un acto de política internacional que hubiera dado al mundo la noción de una solidaridad mexicano-argentina en momentos en que ello hubiera sido utilísimo. El momento al que se refería Reyes era el del inicio de la lucha de Sandino contra la ocupación estadounidense de Nicaragua. Desde enero de 1927 circulaban en algunas cancillerías sudamericanas informaciones de que México enfrentaba nuevos atritos con Estados Unidos por las facilidades que el gobierno de Calles estaría dando a los revolucionarios nicaragüenses, con el envío de armas, dinero y aún hombres a fin de imponer en Managua un régimen idéntico al que existe en México, decía el ministro colombiano en la capital. Al final, la idea del viaje del transporte de guerra argentino a Veracruz fue aprobada, pero una serie de incidentes, entre ellos el aumento de la tensión por el conflicto en torno al Chaco Boreal entre Bolivia y Paraguay, hicieron que el proyecto abortara. El momento que vivía México por esos años era en realidad algo que se venía desarrollando desde inicios de la década con la emergencia de ruidosos movimientos sociales urbanos de inspiración filocomunista que habían convertido al México bronco, pero incolor, en el México rojo. A la agitación obrero-estudiantil se juntaba el escandaloso conflicto entre el Estado y la Iglesia Católica, que provocó diversas manifestaciones de disgusto y rechazo en amplios sectores de las sociedades iberoamericanas, debidamente orientadas por una prensa con fuertes vínculos clericales y solapadas por los gobiernos respectivos. Hubo incidentes más o menos serios en Santiago de Chile, Bogotá y Río de Janeiro, donde el embajador mexicano Pascual Ortiz Rubio amenazó con cerrar la embajada y retirar a todo su personal como respuesta a la pasividad del gobierno brasileño ante los ataques desatados por cierta prensa carioca contra el gobierno de Calles.
En Buenos Aires, el antecesor de Reyes como ministro de México, Carlos Trejo Lerdo de Tejada, ya había tenido que enviar notas de protesta a la Cancillería argentina por declaraciones contrarias a la política mexicana hacia la Iglesia Católica, hechas por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Botero, y publicadas en la carta pastoral de ese mismo mes. La carta, respaldada por todos los obispos argentinos, no solo fue reproducida en la prensa diaria, sino que había sido leída en todas las iglesias de la República del Plata. En noviembre de 1927, un nuevo incidente más grave motivó un seco intercambio de notas entre la ya Embajada de México en Buenos Aires y la Cancillería rioplatense, que incluyó una visita personal del embajador Alfonso Reyes al canciller. Se trataba de la aparición en las calles de Buenos Aires de varios carteles anunciando una obra intitulada El Neroncete Mexicano, de autoría de Julio Osborne, que completaba su título con la frase Calles y Obregón, la pareja siniestra del actual convulsionismo. De naturaleza nítidamente amarillista, el libelo de 214 páginas que está aquí en la biblioteca del colegio, se anunciaba en las paredes de Buenos Aires con los siguientes atractivos, comillas, folletinescos episodios, tragicomedias revolucionarias, los apetitos desenfrenados del generalato, historias que parecen cuentos, el martirio de un pueblo hermano, millones de billetes, saques, raptos, fusilamientos. Cierra comillas. Por esos mismos días se anunciaba una reunión de la Liga Argentina de la Juventud Católica, convocada para protestar contra la persecución religiosa en México. Las autoridades argentinas, a comenzar por el canciller, ordenaron la inmediata destrucción de los carteles y solicitaron a la policía que debería estar presente en la reunión convocada para impedir que sus oradores se pronunciaran en términos ofensivos contra las autoridades mexicanas. El incidente se prolongó hasta mediados del año siguiente, cuando Reyes tuvo que hacer una segunda reclamación por la persistente aparición de carteles contra calles. Nuevamente la Cancillería solicitó al ministro del Interior que ordenara la destrucción de la ofensiva propaganda y que impidiera en lo posible su circulación y fijación en las paredes de la capital para no exponer al gobierno argentino, cito, por la impunidad con que hasta ahora cuentan a molestias de carácter diplomático. La necesidad de contar con entidades de la sociedad civil argentina que combatieran las campañas de difamación contra el gobierno mexicano, orquestadas en buena medida por la Iglesia Católica y por la prensa conservadora estadounidense, hizo que Reyes, a raíz de este incidente, aprovechara sus redes de relaciones intelectuales para promover la fundación de una sociedad llamada Amigos de la República de México, dedicada a promover la amistad México-Argentina, misma que subsistió por lo menos hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En marzo de 1930, Reyes fue transferido de Buenos Aires a Río de Janeiro, a lo que todo indica como una muestra del disgusto del gobierno mexicano ante la actitud del presidente Irigoyen, que desde su ascenso al poder en octubre de 28 había retirado a su embajador en México y en varios otros países como Estados Unidos inclusive, y había dejado la representación argentina en manos de un encargado de negocios. Reyes presentó sus credenciales en Río de Janeiro en mayo de 1930, ante un gobierno que sería derrocado en octubre de ese mismo año por el movimiento cívico-militar denominado Alianza Liberal, encabezado por el exgobernador del estado fronterizo de Río Grande do Sul, Getúlio Vargas. A don Alfonso le tocó presenciar la rápida expansión del movimiento comunista en Brasil, a la sombra de la llamada Revolución de 30, sobre todo en el núcleo industrial de la periferia de São Paulo. Mantuvo informado a su gobierno sobre la aproximación entre el PCB y Luis Carlos Prestes, el prestigioso comandante de la columna de jóvenes militares insurrectos que llevaba su nombre, y que en la mitad de los años 20 había recorrido decenas de millares de kilómetros por el interior de Brasil, tratando sin éxito de provocar una revolución popular. La fusión de Prestes con el Partido Comunista prenunciaba movimientos insurreccionales, y los comunistas brasileños se decían dispuestos a adquirir armas donde fuera posible, sin excluir, decía don Alfonso, a México. Reyes notó las primeras iniciativas en materia de política social del régimen de Vargas y se animó cuando diversas figuras de su círculo íntimo se interesaron por la estructura institucional del PNR, lo que le parecía indicativo de que se buscaba crear un organismo que, a semejanza de la criatura de Calles, pudiera, cito, consolidar la obra de la Revolución de Octubre, acabando con todos los otros partidos que andan dispersos o representan tendencias mezcladas e imprecisas. Cierra aspas. La esperanza de Reyes se desprendía de la impresión que le causaban las nuevas personalidades del régimen brasileño y que significaba por reflejo una apología de los rumbos de la Revolución Mexicana bajo la égida del jefe máximo. En Brasil, decía don Alfonso, cito, se tiene una impresión de desconcertante confusión, de numerosas incoherencias,
de dudas y vacilaciones que traducen una cierta dosis de anarquía ideológica. La revista de los elementos que integran el gobierno no es menos desconcertante. La democracia clásica del señor Asís Brasil, el sindicalismo del señor Lindolfo Collor, el fascismo del señor Francisco Campos, el puritanismo de José Américo, el militarismo del general Leite de Castro, el oportunismo del señor Melo Franco y el maquiavelismo del señor Osvaldo Araña entran en conflicto. La resultante de estas fuerzas en torno al señor Getúlio Vargas es una línea sinuosa de trayectoria imprecisa. La verdad es que todo este estado de confusión tiene como punto de partida un vicio de origen: la falta de una orientación positiva y precisa que determinase la actuación del gobierno revolucionario. La revolución fue provocada por aspiraciones populares innegables, pero le faltó la dirección de una doctrina firme. En diciembre de 1933, don Alfonso consiguió firmar 2 convenios entre México y Brasil, que seguían a un acuerdo comercial signado en 1931. El primero se refería a procesos de extradición y el segundo estaba destinado a la revisión de libros de texto de geografía e historia. En relacionado con la extradición, una especie de moda regional amparada por la legitimidad del problema en términos de derecho internacional, no estaba desvinculado de los movimientos radicales de izquierda y derecha que comenzaban a asolar el continente y a alarmar a los gobiernos y a las élites de la región. El segundo, que proponía la revisión y un cierto expurgo de los textos de historia y geografía, y que parecía ser más inocuo, se reveló, sin embargo, preñado de significaciones. En México la propuesta despertó temores y suspicacias de diputados que eran o habían sido profesores de escuelas primarias y secundarias, pero el secretario de Educación a la época, Puig Casaubranch, dio garantías de que la revisión no serviría para falsear la historia nacional. Sin embargo, ese fácil apaciguamiento y la relativa facilidad con que se firmó el acuerdo entre México y Brasil contrastaron radicalmente con las dificultades surgidas cuando Reyes, nuevamente enviado a Argentina, trató de negociar un tratado semejante con el gobierno rioplatense. Reyes había sido nombrado por segunda vez embajador en Argentina en mayo de 1936 y presentara sus credenciales en julio de ese mismo año. Pero a diferencia de la primera misión en Buenos Aires, cuando había tenido que enfrentar cuestiones relativamente menores, la segunda estancia, que se prolongaría hasta 1939, estuvo marcada por la polarización entre movimientos de inspiración fascista y comunista en la región, con sus respectivos compañeros de viaje, por la Guerra Civil Española, cuando México se quedaría solo en su apoyo a la República, y por los pesados nubarrones que se acumulaban en el cielo de Europa. Don Alfonso ya había vivido la experiencia de la intentona comunista en Brasil y había presenciado el inicio de la brutal represión de la policía de Vargas contra la izquierda brasileña, comunista o no. Había sido testigo también del crecimiento de la acción integralista, con sus camisas pardas de inspiración fascista, y de movimientos culturales renacentistas y regeneradores, como el provocado entre las élites agrarias del atrasado noroeste de Brasil por la aparición de Casa Grande y Senzala de Gilberto Freire. Pero lo que encontró en Argentina no tenía parangón con otras situaciones nacionales. En un ambiente internacional tan cargado, un acuerdo de esa naturaleza, el de los libros de historia, que debería considerarse como un convenio abierto al cual otros gobiernos del continente podían adherir, era visto por don Alfonso como un paso más en la campaña de desarme moral. Reyes consideraba urgente la firma del convenio con Argentina, que incluyera una cláusula para impedir que los libros de historia sirvieran para crear animadversión entre las naciones americanas, dada la evidente tendencia del gobierno argentino hacia la derecha, en la que se juntaba la toma de posición del régimen al lado de los nacionalistas en el conflicto español, agravada por la prédica clerical que ya hacía con que, cito, grupos de señoras concurran a los cines de lujo para aplaudir en las novedades de España a los militares sublevados y silbar al pueblo republicano. La inclinación hacia el fascismo internacional del gobierno de Buenos Aires, que se repetía con ciertos matices propios en el caso brasileño y otras latitudes, hacía temer al embajador mexicano que en un futuro próximo podría comenzar a introducirse en los materiales didácticos empleados en las escuelas argentinas consideraciones denigrantes para el gobierno de México, tanto por sus reformas sociales como por sus difíciles relaciones con el catolicismo y sus posturas frente a la guerra española. Sin embargo, la Cancillería argentina aprobó en principio el acuerdo, pero con una grave reserva que don Alfonso, fino cultivador de la historia, no podría en lo íntimo objetar, pues era una síntesis de una perspectiva vigente de la función de la enseñanza de la historia. Sugería la Cancillería argentina poner a salvo, en las disposiciones pertinentes, el derecho de crítica que sobre hombres y cosas del país tienen los que enseñan la historia,
porque ellos contribuyen y fomentan la opinión pública, la encausan y la dirigen, y no deben silenciarle nada que pueda servir para ilustrar el criterio de los jóvenes que estudian, sea para estimular la repetición de hechos plausibles, sea para tratar de impedir que se produzcan los que sean contrarios a conceptos fundamentales de la cultura y convivencia nacionales por medio del examen desapasionado y justiciero del pasado. Ahora fue la vez del gobierno mexicano rechazar las alteraciones sugeridas por la Cancillería argentina e instruir a su embajador a no más insistir en la firma del convenio, una vez que el objetivo de la propuesta de Reyes había sido neutralizado por la contrapropuesta argentina. De aceptarse esta, nada impedía que se atacara al gobierno de México en las clases de historia que se desarrollaran en las escuelas rioplatenses. También neutralizado resultó el proyecto de crear un Instituto Cultural Argentino-Mexicano. El proyectado instituto habría sido dirigido por Ricardo Levene, quien había sido 2 veces decano de la Facultad de Humanidades de La Plata. Entre los socios fundadores se habría pensado en invitar a los izquierdistas militantes señores Palacios y Ravignani, cierra aspas, pero ya antes del fracaso del proyecto se había desechado esa idea debido al rápido crecimiento del huevo de la serpiente. No pasaría mucho tiempo, decía Reyes, sin que los amigos de México parecieran sospechosos a los ojos del creciente fascismo argentino que va poco a poco invadiendo la acción oficial. Parece seguro, concluyo, que la carrera diplomática que Reyes había iniciado en España y Francia y que tantos disgustos le había proporcionado, sobre todo en este último destino, tuvo mayores atractivos en sus misiones en Argentina y Brasil. Para un observador superficial del periplo de Reyes por América del Sur, como es mi caso, no cabe duda de que sus posturas políticas, tan marcadas por la experiencia familiar, se redefinieron como resultado, entre otros factores, de su aguda observación de los rumbos que tomaban 2 de los más importantes países de la región sudamericana, sus gobiernos y, por lo menos en el caso rioplatense, importantes y amplios sectores de la sociedad. ¿Qué concluir después de lo ya dicho? En la correspondencia diplomática del Reyes sudamericano con la Cancillería mexicana, asombra la variedad de temas que son abordados con extrema competencia, un aspecto que ya ha sido resaltado por biógrafos y comentaristas de la obra de don Alfonso. Al prosista de renombre mundial se añade un menos conocido negociador pertinaz y el arquitecto de quiméricas, pero no por eso menos conmovedoras navegaciones ulisianas en línea directa, que culminan en el rechazo y la denuncia de los cánticos fascistas. Asoma también constantemente el tejedor de redes intelectuales, pero asimismo el creador de la idea del desarme moral de los frentes abiertos de América Latina, a través de la historia de su enseñanza, no como ciencia, sino como una compleja y utópica propuesta de unidad continental, una propuesta de verse el uno al otro en su mejor y más elegante atavío. Muchas gracias.